Ya estamos en contacto con Eugenia Slaibe, nos recibe con una amplia sonrisa. Eugenia, bienvenida. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Gracias, bien. Parecía que no me unía, pero bueno, a veces la tecnología se toma su tiempo. Pero Sí, acá estoy. no, perfecto, perfecto. Habíamos dejado un poco el enunciado del tema de los síntomas, ¿no? Algo tan importante Sí, en biodescodificación. ¿Te parece sí. prudente continuarlo hoy? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Incluso me han llegado, gracias, te han mandado pidiendo algunos síntomas, entonces Sí, los he apuntado qué bueno. para responderles a los oyentes que lo han pedido. Y bueno, no sin antes recordar que por supuesto cuando desde la biodescodificación acompañamos a un consultante en un síntoma, ¿no es cierto?, físico, puede ser también por supuesto un síntoma de índole más emocional, como puede ser la ansiedad, ¿no es cierto? El insomnio, que es uno de los que nos trajeron Sí, hoy. Nunca le vamos a decir deje su tratamiento terapéutico convencional o el tratamiento médico. Es muy importante insistir en esto, sino que desde la biodescodificación vamos a complementar ese tratamiento que la persona está transitando y que lo va a ayudar, este complemento lo va a ayudar a comprender el origen, es decir, la causa de ese síntoma. ¿Y para qué? Para justamente ayudar a la reparación, ayudar, digamos, potenciar la sanación y además no convertir esto en un síntoma crónico, y por supuesto también no entrar y salir de comprender que si no se sale del estrés y la persona está entrando y saliendo de ese estrés o de eso que lo está poniendo en conflicto, va a volver a aparecer o no va a ayudar, se va a complicar o enlentecer la sanación. Así que esto es muy importante bien. aclarar. Y otra cosa que también me gustaría aclarar es que al menos desde el paradigma en el que yo estudié, no nos manejamos con un diccionario emocional. Aclaro esto porque es muy común que algunos terapeutas utilicen, nosotros no usamos un diccionario, sino que nos basamos en la medicina germánica. Es decir, estudiamos y profundizamos las 5 leyes biológicas para poder acompañar al consultante desde esa mirada, que no es lo mismo que una interpretación o un diccionario de emociones, ¿sí? Sí, en consulta, por supuesto, le pedimos que nos acerque el diagnóstico porque eso nos da un mapa y también nos podemos ayudar porque es imposible memorizar. Bueno, hay algunos terapeutas, acompañantes que de antemano le preguntan si va a tratar algún síntoma como para ya estar Preparados. preparado de Sí. alguna manera, pero esto no es condición sine qua non. Yo en general no suelo preguntar y cuando viene en sesión, si trae un síntoma, le pido el diagnóstico y por supuesto consulto en el momento con las guías pertinentes, con las enciclopedias, las guías y demás, de qué capa estamos hablando según el órgano afectado o el tejido afectado, porque justamente eso nos va a ubicar en el tipo de conflicto que estamos tratando y de que estamos hablando, ¿no? Si se trata, como bien dijimos varias veces, de un conflicto según la capa afectada, de un conflicto de separación, un conflicto de territorio, un conflicto de desprotección o un conflicto de desvalorización o un conflicto de supervivencia. Así que bueno, dicho Me esto, parece nos vamos a magnífico. meter. Bien, Es importante claro, aclararlo. aclararlo porque, claro, exactamente. Y también que cada persona es un mundo, es decir, si yo vengo con un tema
de rotura de cadera. Si bien en principio sé que se trata de un conflicto de desvalorización, en cada persona va a ser distinto, porque la causa, o sea, el shock o el tema del estrés puntual de una persona no va a ser la misma que para otra. Entonces, digamos, nos da la pauta de que se trata de un conflicto de desvalorización, pero después en la sesión puntual vamos a específicamente con ese consultante a ver desde cuándo empezó, cuál era tu contexto, qué situación estabas transitando, cuál era el estrés, qué impacto tuviste, es decir, ya después se va personalizando para poder acompañar. ¿Sí? Es decir, es bien personalizado de acuerdo al conflicto puntual de ese consultante. Entonces, bueno, sí, ¿me ibas a decir algo? Sí, que no tenemos el contexto de los oyentes, no les he preguntado desde cuándo comenzó, por ejemplo, un tema de calvicie, pero bueno, vos vas a ahora simbolizar, explicar un poco, ¿no? No, claro, no, eso no importa. Nosotros podemos en líneas generales decir, bueno, el tema de calvicie se relaciona con tal cosa, el insomnio, que es otro de los que apunté, después lo que sí aclaro es que puntualmente cuando viene en sesión uno le dice, bueno, muy bien, el tema de calvicie, a ver, arranquemos, ¿no? En general se le dice, vamos a arrancar que es uno de los que me pasaste que consultaron los oyentes. Sí. Entonces, suponete que estamos en la sesión y viene con un tema de calvicie, tema que puede ser, si bien está como generalizado en los hombres, también hay mucho tema de caída del pelo en las mujeres, porque hay distintos grados, se llega a la calvicie total o hay momentos en que por un tema hormonal o por distintos temas de estrés también a la mujer se le cae el pelo, entonces, ¿sí? O sea, no es solamente el tema de la caída total del pelo. Estamos hablando en ese caso, como tiene que ver con tema de capa de protección, es decir, todo lo que es piel, pelo, ¿sí? Tiene que ver con medios a través de los cuales nos contactamos, nos ponemos en contacto con el mundo exterior, con los otros, ¿sí? Entonces, cuando aparece un tema de caída del pelo, es muy importante preguntarse de qué o de quién nos sentimos separados. Es decir, digo de qué o de quién porque no necesariamente es de una persona, puede ser de un trabajo, de un espacio, de un proyecto, incluso puede ser de una mascota, es decir, algo que para mí es significativo, ¿sí? Un país. Entonces, un país. Claro, un espacio, un lugar. Sí, por ejemplo, Matelda yo le he escuchado decir que la calvicie total en los hombres el conflicto está activo y tiene que ver con conflictos con el padre, ¿no? No sentirse separado en los hombres, sentirse separado de la figura paterna, ¿sí? Yo prefiero, digamos, hablarlo un poquito más, no especificarlo tanto, sino que decir es un conflicto de separación. Entonces, obviamente, si la persona pierde todo el pelo y no le crece, el conflicto está activo, es decir, ¿sí? Porque justamente cuando el conflicto está activo, hay dos fases de conflicto. Está la fase activa, que es cuando la persona está en conflicto y de alguna manera encuentra una solución, es decir, o se siente cerca de eso que se sentía separado, o lo percibe ya de una manera distinta, ahí entra en fase de solución. Entonces, ahí el estrés baja y puede que el pelo vuelva a crecer, ¿sí? Ajá. Por eso es muy común cuando uno se le cae un poco. Bueno, no te pongas en estrés
si ves el cepillo lleno de pelos, o sea, porque ahí le estamos sumando el estrés propio al estrés original, ¿no? Es decir, al conflicto de separación que motivó que se me empiece a caer el pelo. Entonces es muy importante detenerse, preguntarse, a ver, ¿cuándo me empezó? Ahí vamos al tema, ¿no? ¿Cuándo me empezó la caída? ¿Qué contexto estaba viviendo? ¿Qué estrés estaba transitando? ¿De qué o de quién me sentí separado? Es decir, ¿qué contacto quería tener y no tuve? ¿Qué contacto dejé de, no quiero tener y sigo teniendo? ¿No? Sí, desde lo personal y desde lo material también, o sea, desde, sí, no, como dijimos antes, de qué o de quién. Entonces eso nos va a dar la pauta. Y ahí es tomarlo con calma, tenerse paciencia, y ayuda mucho el cómo uno se va a tratar. Es decir, tratar a mi cuero cabelludo con amor es lo mismo que la piel, ¿no es cierto? Si tengo problemas de piel, también hay conflictos de separación. Entonces, digamos, tratarnos amorosamente, con paciencia, un buen trato, tratar de generar ese contacto, a ver qué puedo incluir, qué puedo hacer para generar ese contacto que deseo tener, o terminar con un contacto que no deseo tener, ¿no? Así que esto es en líneas generales el tema de la calvicie. Bien. Después tenía anotado el insomnio. Un tema recurrente, ¿no? En la gente. Muy. Lo de la calvicie y la caída del pelo también es recurrente. El insomnio es muy recurrente, sobre todo en nuestros últimos tiempos, donde se han pasado situaciones de pérdida de trabajo, de problemas económicos, de distanciamientos, pérdidas de contactos, es decir, no lograr que no salgan proyectos, perder proyectos, en fin, emprender cosas nuevas. Y es de la familia de la ansiedad, te diría, ¿no? Porque tiene mucho que ver, porque muchos temas de ansiedad después se manifiestan en el insomnio que viene al momento en que uno tendría que descansar y no poder descansar como uno desea. Entonces el insomnio nos está hablando de un estrés muy grande, algo que nos tiene en alerta, con mucha preocupación, también sentirnos en peligro. Por eso también tiene que ver con el llegar a la noche y por ahí sentir una soledad, sentirte en peligro porque estás solo, por dormir solo, por ejemplo, le pasa a mucha gente. En ese caso es aconsejable que se coloque una almohada, que se coloque algo que lo haga sentir como un placebo, cuidado, protegido, como un placebo. Eso funciona como placebo, pero sobre todo tiene que ver con esto de situaciones de alerta, ¿no? Es decir, a ver, llega la noche, que es un momento donde el cuerpo se apresta al descanso y uno no puede dormir. Entonces ahí es preguntarte, en ese momento de intimidad con uno, ¿qué me mantiene alerta? ¿Qué me está preocupando que no me deja dormir? ¿Qué situaciones transité durante el día que no logré resolver y que entonces llego a la noche sin resolución y estoy preocupado o me siento como en peligro si no termino de resolver eso? Es decir, literalmente es que me está quitando el sueño. Claro. ¿No? También, ¿qué deseo lograr que no estoy logrando? Y que creo que si me duermo literal, ¿no? Me voy a dormir y no le puedo dedicar el tiempo o la atención. Es decir, estamos literalmente en un estado de alerta. Me mantengo en vigilia, me mantengo en alerta por las dudas, a ver si lo puedo resolver, lo puedo transitar. Entonces, es importante, como es muy importante el descanso, obviamente, para transitar las situaciones que uno necesita, es importante decir, bueno, a ver, es esto, bien, lo puedo, digamos, es verdad esta situación de peligro, o sea, o es una percepción, o sea, hacerse esas preguntas, ¿no? Y darse cuenta que uno en general se mantiene alerta, pero que hay otras maneras también, que no significa que porque no descanses no lo vas
a resolver. Pero claro. Bueno, es muy importante tomar en cuenta qué es eso que te está manteniendo literalmente en vigilia, creyendo de que si me quedo vigilando lo voy a lograr. Obviamente, a ver, es una solución biológica que encuentra nuestro inconsciente generalmente esa necesidad que uno crea y que generalmente es simbólico, no es real, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo simbólico. Y muchas veces esa percepción es imaginaria, no es real que no lo voy a lograr si me quedo, ¿ok? Pero bueno, el inconsciente interpreta que claro. está este peligro. Y después el tema de los celulares y de Netflix y de todo lo demás, que le ha desvirtuado el sueño a mucha gente, ¿no? Claro, porque eso nos sigue poniendo en alerta. ¿Y qué más? ¿Viste? Una continuidad incesante de estímulos. Y por eso no nos permitimos el descanso, es decir, el cuerpo, hay dos fases, ¿no es cierto? Es decir, la fase activa, que es la durante el día, pero después de las 6 de la tarde en adelante, el cuerpo empieza a entrar, como dice Hammer, en una fase de vagotonía. Entonces, ahí que uno se siente que va perdiendo la energía, que va teniendo, y que justamente biológicamente está preparado para el descanso. Por eso es importante. Y si uno lo va estimulando con estas cuestiones de informática y luces y ruido, lo ideal, yo lo que sugiero, y ya esto lo hago como desde otro lugar, es desde la energía. Hay muchas frecuencias que son muy buenas, que ayudan mucho a conciliar el sueño. Por ejemplo, la frecuencia 528, la frecuencia 963. Entonces es importante que apagar la luz, digamos, mantener el silencio, mantener un ambiente calmo y ponerse esta frecuencia. Ayuda mucho a bajar los decibeles, ¿viste? Y a buscar ese equilibrio en el cual el cuerpo necesita para obtener el descanso. Y también ¿Sí? está la frecuencia 106.7 de Despertándote en tu sueño, que te lleva a un lugar de armonía y de paz, y te despertás en tu sueño, no del sueño. Vamos a aclararle a la gente, ¿no? Entonces, seguís descansando. Claro, por supuesto. Así que si tienen insomnio, sintonizan de jueves a martes. Esta noche, por ejemplo. A las 00. Claro. Sí. Es que más que dormirse, Roberto, se van a querer quedar escuchando. Claro, son tan interesantes sí, es verdad. Pero el tema es que con la energía, cuando terminás de escuchar, es como que vas a un embudo de paz y de relajación. Claro, estímulos que nos relajen, estímulos que nos conecten con bienestar. Ese es el secreto. Exacto. Después teníamos anotado la disfonía recurrente. Sí. ¿Sí? Que por suerte no me pasa a mí, pero me lo han preguntado. No te pasa, menos mal, Dios bendiga. Sí, claro. Sí. Pero hay gente que tiene maestras por ahí, ¿no? Yo recuerdo, esta persona que me lo preguntó es una ex docente, pero que hace mucho que no ejerce. Pero lo de las maestras es un tema, viste, que siempre las escuchás, o algunas con la voz medio quebrada, ¿no? Sí, uno dice, bueno, porque utiliza mucho uno la voz, la garganta. Esto es cierto, porque, a ver, el uso habitual, recurrente, durante tantas horas, usando justamente la voz, estamos como en la garganta en fase activa, es decir, de alguna manera está en estrés, podemos decir, ¿no? Pero es importante distinguir lo que es el estrés bueno, diría yo, normal, propio de la cuestión adrenalínica de la actividad que uno está desempeñando, y otra cosa, el estrés disfuncional, que es el que justamente genera un síntoma como el dolor de garganta, la afonía
de alguna manera crónica, es decir, si hay una afonía recurrente, ¿es porque yo uso la garganta todos los días? Y no, es porque estoy en conflicto, es decir, ahí, digamos, cuando uno habla de garganta no estamos hablando de un órgano, habla de una zona, ¿sí? Hablo de una zona por la cual pasan conductos que llevan el aire hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, cuando el síntoma del dolor de garganta, que incluso puede ser la disfonía, porque ya ahí está afectada más, baja y está más afectada la laringe, la faringe, ¿sí? Tiene que ver con, cuando aparece el dolor es porque hay inflamación, por eso la famosa amigdalitis, las amígdalas inflamadas, laringitis, faringitis, itis, nos habla de inflamación. Y cuando hay inflamación, la persona está en fase de solución de un conflicto. ¿Qué conflicto? Haber podido decir eso que no me animaba a decir. Eso que tenía, ¿viste? Como atragantado, sí, atorado. ¿Por qué? Por un tema de que me siento no apto para decirlo, por ejemplo, ante un superior, ante una autoridad, me siento como menos o descalificado, o que no tengo quizá rango para decirle tal cosa, me lo voy guardando. Cuando finalmente lo puedo expresar, aparece el síntoma. Es al revés de lo que uno piensa, ¿sí? Cuando aparece el síntoma es porque es fase de solución, porque la garganta se inflama, ¿sí? Cuando uno está en el conflicto de decir, quiero decir tal cosa, no puedo, no me animo, si lo digo, me van a mirar mal, o quizá poner un límite a un agresor, entonces no me animo a decirlo, es decir, lo tengo ahí, ¿viste? Ahí la persona está en conflicto. Cuando la persona está en conflicto, el espacio de la garganta se empieza a ulcerar, es decir, pierde tejido, se empieza como a disminuir su función. Cuando finalmente lo puedo decir, se inflama, se rellena de líquido y entra en fase de solución. Y ahí aparece el síntoma. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el bocado que tengo también, porque ahí involucran varias, no solo el tema de la respiración, sino también involucra el tema de la deglución, ¿no? Entonces literalmente es el bocado que tengo ahí como atragantado. Algo que no termino de digerir. O la palabra. Una situación que no termino de digerir. O de decir. Y también hay que tener en cuenta que tiene que ver con el centro de la creatividad, ¿no? El centro de la creatividad, por eso también puede haber cuestiones de hastíos, de sentirte como digamos, no apto para hacer algo que te gustaría hacer, y entonces ahí está como abolida, o hay una controversia con la creatividad, que no te permitís expandir porque crees que no sos valioso. Bueno, ahí también, ¿viste? Cuando finalmente lograste decir o expresarte en algo que deseabas, también puede aparecer un tema del síntoma, ¿no? Bueno, importante, es poquito... la gente se ha quedado, sí. Obviamente que todo esto que vos decís es a nivel general, y que si una de las personas que me preguntaron quieren ir al fondo de la cuestión, obviamente lo más profesional y serio amerita una entrevista, un turno contigo, ¿no? Claro. Una sesión. Sí, siempre es muy importante, porque uno ve que la persona viene hace mucho tiempo transitando un síntoma, o que le vuelve a aparecer, o que quizás, si estamos hablando del mismo tipo de conflicto, o sea, un conflicto, por ejemplo, de separación, o un conflicto de no sentirse apto, o de desvalorización, a lo mejor un conflicto, no sé, de separación, como decíamos, en la calvicie, quizás soluciona de alguna manera, después vuelve a entrar en el conflicto y luego empieza con un tema en la piel. Bueno,
quiere decir que el estrés sigue estando. Entonces, fíjate que en los temas de piel, que en otro de las entrevistas vamos a ver puntualmente, porque hay muchos, hay diferentes, ¿viste? Vos tenés la urticaria, tenés el acné, tenés los vitíligos, tenés la psoriasis, tenés la dermatitis atópica, un montón. Todos en definitiva son conflictos que tienen que ver con esto de pérdida del contacto, conflictos de separación, pero depende la zona del cuerpo que esté afectada, nos está hablando del tipo de conflicto. Es decir, si se trata de que quiero tener por ejemplo, si están afectadas las zonas internas, las partes internas del cuerpo con el cual uno abraza, con el cual uno se acerca, está hablando de querer tener un contacto que no estoy teniendo. En cambio, si está afectada la parte trasera, ¿sí? La parte de atrás, cuello, espalda, cintura, es decir, las rodillas, los tobillos, está hablando de un contacto que tengo y no quiero tener. Y fíjate que son las partes donde uno trata de quitarse. Como qué interesante, de encima. claro. Claro, es muy, muy interesante. Si es la cabeza, el tema del cuero cabelludo, por eso también la calvicie lo tomaba yo un poco con pinzas. También tiene que ver cuando uno se siente alejado de ideas. Si yo no coincido, o no logro comulgar con las ideas de los otros, me voy a sentir separado de los otros. Y ahí la parte afectada va a ser el cuero cabelludo, porque tiene que ver con las ideas. O sea que cuando la persona viene a sesión, la parte afectada del cuerpo nos va a dar la pauta de esto, ¿no? Para poder ir especificando un poquito más el tipo de conflicto que la persona está teniendo. Así que es muy interesante. Cuando decís que viene a sesión, vamos a aclarar a la gente que son sesiones online. Sesiones online, sí. Perfecto. Sí. Y que si van a tratar un síntoma, es muy importante que tengan el diagnóstico, ¿sí? Hay muchas personas que acuden a la sesión de bio sin un diagnóstico médico. Por ahí estás hablando de una caída del pelo. Bueno, viste, por ahí ya probaron con productos, ya saben que no tiene que ver con que usen un producto, dejen de usarlo, sino que tiene que ver con un tema de estrés y viene directamente a una sesión de biodescodificación, porque ya pasaron por un montón de dermatólogos y la cuestión no le encuentran solución, porque obviamente se van a enfocar en el efecto. A ver, ¿qué te puedo dar para que se te deje de caer el pelo? ¿Qué te puedo dar para que puedas conciliar el sueño? Claro, el tema es ver el origen. Porque ahí, claro, es un tema. ¿Qué te puedo dar para que se te desinflame la garganta? Sí, estás atacando el efecto. O sea, puede ser que te baje el dolor, puede ser que puedas dormir, puede ser, pero ¿qué pasa si sacás eso y no solucionaste la causa? Vas a volver a entrar en el tema. Va a volver a aparecer el síntoma. Entonces, por eso es importante enfocarse en la causa. Hablando de causas para que la gente pueda contactarse contigo, Eugenia, ¿nos querés dar las vías de contacto? Bueno, mi Instagram, @eugebiodescodifica, mi canal de YouTube también, Eugebiodescodifica, y mi celular, 11 5 655 1056. Bueno. Con 549 si se contactan desde afuera. Sí, lo voy a decir más fácil, si me permitís. Más 549, más 549 desde el exterior, 11 56 55 1056. ¿Es correcto? Correcto. Sí, perfecto. Sí. Podríamos ir pensando, si a vos te parece productivo, que en cada entrevista puedas tener como un título porque a la gente le interesa mucho, ¿no? Y que se dé cuenta que lo que tiene lo puede tratar en biodescodificación. Claro, sí, me parece fantástica tu idea, y bueno, que te sigan enviando
Sí. a tu celular, al celular de la radio, o a tu Instagram o a mi Instagram, nos sigan enviando los síntomas que les gustaría que conversemos y obviamente va a ser un placer. Un placer, conversar sobre ello. un placer recibirte siempre, Eugenia. Gracias por estar en la columna. Muchas gracias. Y te esperamos la semana que viene, Gracias. dale. Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes, a la radio y por supuesto a vos, Roberto, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Eugenia Laibe, acompañante en biodescodificación, @eugebiodescodifica, para contactarla vía Instagram en su columna de cada jueves en el aire de FM Millennium en Despertándote en tu sueño.